Fausto Murillo, a quien saludamos en cambio en Quito, en nuestra capital. ¿Cómo está, Fausto? Buen día, le saluda Alberto Quintana. ¿Qué tal recepta nuestra señal? El audio, por favor. El audio. A ver. Ahí. Yo escucho. ¿Me escuchan? Disculpen. Ahí sí, perfectamente. Lo vemos y lo escuchamos con bastante claridad. Arrancar este diálogo saludándolo y también pues indicándole a nuestra audiencia que precisamente en todo ese proceso que se ha cumplido durante los últimos días, pues usted ha vuelto a su función. La judicatura también ha sido pues señalada de que deberá de pagar una reparación económica. Usted ha dicho también que ese es un tema intrascendente o que pasa a un segundo plano y que más bien la motivación suya iba por otro lado. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, un gusto estar al aire con ustedes. Y sí, atendiendo ya su primera inquietud, el día de ayer ya me he incorporado oficialmente, la acción de personal fue emitida y yo ayer asistí a la sesión del Pleno en la que tratamos asuntos de la convocatoria, fundamentalmente temas disciplinarios. La sentencia de la Corte Provincial de Quito dispuso mi reintegro y se ha ejecutado ese reintegro. En cuanto a la reparación material que se ha señalado de su parte, es efectivamente el pago de los 2 meses de sueldo que no recibí por esta remoción. Eso tendrá que liquidarse y en su momento la institución tendrá que pagarme esos valores. No es intrascendente, pero sí es secundario. Obviamente yo soy un funcionario que vivo de mi sueldo, mi dedicación es exclusiva al Consejo de la Judicatura en calidad de vocal. Tiene toda la razón, cuando uno trabaja, cuando uno vive del sueldo no es intrascendente, pero en esta pelea pues sí usted señalaba que era secundario. Ahora, no sé pues si valga la pena a estas alturas hablar de las motivaciones que hubo en su momento para pedir su remoción, qué había detrás de todo esto y precisamente qué hay a partir de ahora con la labor que usted va a seguir desarrollando precisamente desde el Consejo de la Judicatura. Sí, yo creo, para ya no ahondar en lo pasado, pero yo creo que sí existieron propósitos o motivos de orden político, que fue luego materializado a través del ministro de Trabajo, Itz, que direccionó ese oficio recomendando mi remoción por un impedimento que no alcanza y no aplica para el ejercicio del cargo de vocal del Consejo de la Judicatura. En la parte jurídica creo que el Consejo de Participación fue muy mal asesorado, le indujeron a las autoridades a optar por este camino de la remoción sin respetar el debido proceso, sin respetar el dictamen de la Corte Constitucional de mayo del 2019 y naturalmente por la violación de mis derechos yo ejercí las acciones que me franqueó el sistema y la Corte Provincial de Quito el 21 de junio del 2021 me ha dado la razón y ha dispuesto el reintegro. Hoy estoy en mis funciones, estoy dedicado exclusivamente a mi obligación, mi trabajo y seguiré con esa misma entereza, con esa misma responsabilidad y voluntad por mejorar y cambiar la administración de justicia. 9 de la mañana con 2 minutos. Javier Segarra Torres con otras inquietudes para el vocal de la Judicatura, Fausto Murillo. Gracias, Alberto, y buenos días, doctor. La verdad que dentro de la función judicial o el esquema de la justicia en nuestro país hay algunos inconvenientes y yo creo que el Consejo de la Judicatura juega un papel fundamental. Y para resumirlo, yo creo que lo que los ecuatorianos deseamos es que la justicia sea eficiente. Acabábamos hace un rato de leer el caso del muchacho Roberto Malta, que fue atropellado y luego murió acá en Guayaquil y va a cumplir 1 año y todavía no hay justicia en ese sentido. Ese es, yo creo que el objetivo principal de un poco ir saneando la justicia o el sistema judicial para tener una función adecuada.
Hola. ¿Me copió, doctor? Sí, gracias. Sí, usted ha hecho referencia a uno de los casos que llama la atención por ser de interés de los ciudadanos, que por qué no avanzan los temas. Yo le voy a dar unos datos aproximados para entender el contexto en el que se desarrolla la administración de justicia. Tenemos alrededor de 2,000 jueces a nivel nacional. Y para darle una cifra, tenemos sobre el 1,000,000 de causas en trámite. Entonces, entenderá que la situación de celeridad se ve seriamente afectada por esta imposibilidad física de tener el número de jueces necesarios para tanto caso en materia, para darle una idea, en temas de la pandemia, solo en materia de inquilinato, se multiplicó por 10 o más los casos que se van presentando. En materia de alimentos, en materia de familia, de violencia, se han aumentado, pero de manera exponencial los casos, y obviamente no tenemos el número de jueces, el número de fiscales suficientes como para atender oportunamente. Eso es un tema presupuestario, eso es un tema que tenemos que conversar con las autoridades de gobierno en el ámbito económico para decirles y hacerles conocer esta realidad. Si no tenemos los recursos económicos, no podemos ser eficientes. El año pasado y los 2 años pasados, en lugar de subir el presupuesto de la función judicial, fue recortado. Nos parece que se congeló la imagen. Jaime, continúa con la entrevista. Sí, la verdad es que cuéntenos un poquito el tema de su reintegro como tal. Ayer tomó las funciones nuevamente, aunque Javier ya está con nosotros nuevamente. A ver, Javier, continúa. Estás con el micrófono apagado. No, ya terminó. Bueno, ya no importa, Javier, yo sigo. Gracias. Sí, es un problema de conectividad. Ahí sí me escuchan, ¿no? Sí. Sí, claro. Otra vez. No. Bueno, no, y claro, doctor, entonces esto de la acumulación o del incremento de casos no es de ahora. La justicia ha tenido o adolece de este mal desde hace muchos años atrás, y le digo porque en muchos juzgados la acumulación de juicios es enorme. Mi pregunta es, ¿o se requieren más funcionarios judiciales o falta agilidad en la justicia? Sin duda se requieren más jueces, más fiscales, más defensores públicos. Debo señalar aquí que sin duda ayuda la infraestructura, los edificios, las oficinas, eso ayuda sin duda para que tengan comunidad, pero lo fundamental es contar con un mayor número de servidores que puedan atender y tramitar los miles y miles de causas que día a día ingresan. En el país se hacen miles de audiencias diarias, se atiende, pero físicamente resulta imposible porque el tema jurisdiccional es un tema intelectual. El juez no es un operativo mecánico, el juez tiene que hacer un trabajo intelectual, apreciar, valorar pruebas, entender demandas, alegatos, contestaciones, hacer pruebas, evacuar pruebas. Eso es un procedimiento intelectual que lleva su tiempo. Hay abogados que hacen una defensa apropiada, hay abogados que dilatan en base a las mal uso de ciertas normas o de normas, tratan de dilatar los procesos, hacen incidentes. Todo eso tiene que el servidor judicial, el juez, ir disciplinando. El juez es un director del proceso y tiene que disciplinar a las partes a fin de avanzar con celeridad a tomar una decisión. Jaime, continúa con la entrevista, por favor. Gracias Javier. Fausto, bienvenido. La verdad es que lo que la ciudadanía realmente trata de analizar y tal vez, hacerse de la vista gorda, porque ya no hay otra manera de expresarlo, es cómo un juez puede sentenciar contra derecho. O sea, contra la legalidad de las cosas. O sea, esas son las cosas que no se entienden y no hay forma de repararlo. El Consejo de la Judicatura debería ser el ente que regule, más que regule, que analice los fallos de los jueces, pero realmente eso no sucede porque la ley no permite eso, ¿verdad? Sí, debo comentarle que yo, Fausto Murillo, en este proceso de remoción y en el ejercicio de mis acciones,
yo recibí una sentencia adversa del juez de primer nivel. A pesar de mis argumentos, a pesar de las evidencias, de la prueba documental y de la argumentación jurídica que se presentó y que evidentemente a todas luces demostraba que fueron violentados mis derechos, el juez falló en contra. El juez de primer nivel falló en contra. ¿Qué hice yo? Dentro de las normas que me prevé el sistema jurídico, presenté mi apelación, obviamente argumentando y demostrando que la decisión del juez inferior no tuvo razón, no tuvo lógica, no fue una decisión ajustada a la ley, a la Constitución, a la razonabilidad. La Corte Provincial, en virtud de mi apelación, analizó, estudió, apreció, valoró y me dio la razón. Ese es el camino. Las partes en un proceso, siempre habrá una parte que no tiene la razón y habrá otra que sí tiene la razón. Y el juzgador tendrá que hacerlo y el usuario, la parte procesal, tendrá que seguir los caminos que son los recursos legales que le franquea la ley. Es verdad, Fausto. Esto lo viví yo hace pocos días. Sí, yo considero que en su caso específicamente creo que siguió los canales regulares. El problema está en que aquella persona que no es conocida, que no tiene ningún tipo de injerencia política y peor aún, no tiene ni siquiera los recursos financieros, la verdad es que el camino es tortuoso porque no existe, o sea, y mucha gente se queja de los jueces y probablemente lo que tiene el sistema es un sistema muy corrupto y pues obviamente la gente no cree en la justicia. Eso es lo que se está viviendo actualmente. Entonces, la ciudadanía, ¿cómo puede confiar en un sistema que aparentemente dicta normas o sentencias en contra de norma expresa en la ley? Inclusive vemos en otros casos, no en el caso suyo específico, pero vemos en el caso de narcotraficantes que salen a la libertad con una norma totalmente violentada. Entonces, ¿cómo hace el ciudadano si el único ente que debería, digamos, poner esa balanza, como debería ser, es el Consejo de la Judicatura, sancionando a aquel juez que efectivamente no tiene, no sé si la formación o tiene intereses creados, pero ¿cómo hacer? No sé si tengan la ley en la mano que ustedes puedan, ya tengo aquí un abogado que está diciendo que no hay forma, pero entonces hay que cambiar algo, porque la verdad es que la justicia no llega a la ciudadanía como tal. Olvidémonos en un momento dado las personas que tienen pues, obviamente injerencias políticas o intereses económicos. Sí, ahí debo señalar para no distorsionar. Yo no he tenido injerencia política, tampoco he tenido injerencia económica en mi caso, lo he seguido como cualquier ciudadano, he recibido una sentencia adversa, he hecho uso de los recursos y se me ha dado la razón. Ese es el camino para todo ciudadano. Yo entiendo que no todos los procesos tienen la celeridad del caso y no todos los procesos son atendidos conforme a derecho, conforme a la ley. En esas circunstancias, el sistema prevé que quien se sienta afectado por la aplicación indebida, distorsionada de una norma y que le lleva al juez a una decisión incorrecta, puede ser que actúe, decida contra ley expresa. Eso constituye una infracción, un delito, un presunto delito. Y eso hay que poner en conocimiento de la Fiscalía General. Eso en el ámbito legal penal, pero el sistema también prevé que en el ámbito administrativo disciplinario, quien se sienta afectado por esa actuación del juez, que puede ser de manera negligente, un error inexcusable o inclusive dolo, tiene que presentar su denuncia al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, a su vez, asume esa denuncia, solicita la declaratoria jurisdiccional de esas conductas, sea dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, hace un procedimiento, garantiza el derecho de defensa del servidor y termina con una decisión que puede ser ratificar la inocencia o, dependiendo de la gravedad de la infracción, destituirle del cargo al servidor. Ese es el camino, así está estructurado las normas. Nosotros, como Consejo de la Judicatura, no somos creadores de normas, nosotros asumimos y aplicamos el sistema jurídico que los señores legisladores han diseñado, han aprobado
a través de la ley. Correcto, le doy paso a Ramiro Cepeda, que tiene más preguntas para usted. Doctor Murillo, buenos días. Cuando usted le contestaba a Alberto Quintana sobre su remoción, citaba, casi textualmente le digo, que por determinados motivos políticos o injerencias políticas se tomó esa decisión. Yo le pregunto a usted, ¿intereses de quién? ¿Motivos políticos para qué? ¿Qué estaba en juego? ¿Quiénes eran los actores? ¿Quiénes provocaron su salida? Sin duda, solo propósitos políticos podían activar ¿de quién? un supuesto impedimento que no existe, y solamente un propósito político puede llevar a las autoridades, en este caso al señor ministro Itz, a elaborar y enviar un oficio sin un sustento debido en las normas. Aducir que yo tengo un impedimento después de 2 años, 3 meses de haber ejercido el cargo, después de haber participado en un concurso público de oposición e impugnación ciudadana, y decir que Murillo tiene un impedimento de origen y que no puede ejercer el cargo de vocal. Cuando yo postulé por pedido y por fuente de la Asamblea Nacional, postulé para ese concurso, entregué toda mi documentación. Esa documentación fue analizada por una comisión técnica del Consejo de Participación presidido por el doctor Trujillo. Esa comisión técnica observó el impedimento de Fausto Murillo para regresar a la carrera judicial. Yo he señalado N cantidad de veces que no puede de una manera falaz sostenerse que Fausto Murillo tiene impedimento para ejercer el cargo de vocal, que tiene periodo fijo de 6 años, que no pertenece a ninguna de las carreras y que está sujeto a juicio político. Sí, doctor Murillo, pero no me ha contestado mi pregunta. ¿Intereses políticos de quién y con qué objetivo? ¿Desequilibraron la mayoría? ¿Cuál era el objetivo? Porque ya todas las justificaciones las entiendo, las tiene claras y el juez le dio la razón. Ahora vamos al origen de eso, el origen político. ¿Cuál fue? ¿Quién estaba atrás? Usted comprenderá que yo soy una autoridad técnica en ejercicio al frente de una entidad de gobierno, de la Administración de Justicia, y yo no soy un político. Yo fui posiblemente víctima de una gestión política, de un propósito político, pero yo no puedo establecer el político tal, el político cual fue quien planeó esto, porque no está a mi alcance ese conocimiento. Si yo tuviera demostraciones, evidencias de que el político X, el político Y, fue quien fraguó esto, planeó esto, ejecutó esto, yo lo diría, pero desafortunadamente esto fue planificado y ejecutado sin que yo ni siquiera tenga conocimiento. Esto fue violento. En 3 días yo estuve removido. ¿Y cuál fue el propósito? Separarme a mí del Consejo de la Judicatura, y sin duda mi visión de la Administración de Justicia seguramente no era la que coincidía con quienes realizaron esa intervención para mi remoción. Las razones yo no las conozco. Mi visión es: yo estoy obligado a trabajar para modernizar y mejorar el sistema de administración de justicia, para garantizar, proteger la independencia y la imparcialidad de los jueces. Esa es mi visión. Si no coinciden con esa visión y yo soy un estorbo, obviamente tienen que eliminarme, tienen que removerme. Pero yo no puedo señalar los intereses o las intenciones de las personas, ¿no? ¿Cuántos miembros son el Consejo de la Judicatura? Somos 5 vocales que integramos el Pleno del Consejo de la Judicatura. Usted, antes de ser removido, era parte de una mayoría. Cuando usted es removido, la mayoría se mueve para otro lado. Ahora que usted regresa, la mayoría vuelve a otro lado. ¿Estoy siendo correcto o no? Y yo le diría que en el Consejo de la Judicatura, mientras yo estuve, no existía mayoría, existía unanimidad. Ya. El 99% de las decisiones que hemos adoptado ha sido por unanimidad.
Solo una ocasión yo me aparté en una resolución que se aprobó. Del resto, hemos aprobado por unanimidad, de tal suerte que no se puede hablar ni de mayoría ni de minoría cuando hay unanimidad. Entonces no entiendo el estorbo político que usted causaba, doctor Murillo. Pero en todo caso queremos agradecerle por la entrevista, por haber atendido los micrófonos en 99 y por el bien del país, que la justicia tome un cauce normal, tome un cauce de, como decía Ulpiano, dar a cada cual lo que en derecho le corresponde. Y como también decía Couture, tener la razón, saberla exponer y que se la quieran reconocer. Y el que se la quiera reconocer está en manos de los jueces. Buen día. Así es. A usted muy buenos días y muchas gracias. Muchísimas gracias, el doctor Fausto.